Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la caducidad y cómo se relaciona esta institución jurídica con el trabajo que realiza la Contraloría General del Estado. Miren, hemos dividido esta breve presentación en tres partes. Primero vamos a hablar sobre lo que es la caducidad conceptualmente, es decir, de qué se trata, cómo se aplica, inclusive lo que nos dice una sentencia de la Corte Nacional de Justicia de las últimas del año 2020. Vamos después a ver justamente ya esta caducidad, este concepto, cómo cabe y cómo se aplica también dentro de lo que es el control gubernamental, porque el control gubernamental es el tema que nosotros manejamos, es nuestro expertise profesional y vamos a explicar cómo la caducidad opera en distintas etapas, fases o hitos del control que realiza la Contraloría. Y finalmente va a ser una conclusión que nosotros le llamamos una lucha desigual, porque es una lucha completamente desigual. La administración pública contra un individuo, contra una persona, con el enorme poder que tiene la administración pública y vamos a justamente conversar de eso. Bien, primeramente entonces vamos a ver qué es esto de la caducidad. Miren, para entender fácilmente las cosas, y nosotros siempre manejamos conceptos simples, conceptos fáciles de entender. No, esta no es un tema de capacitación para abogados. Realmente nosotros hablamos del lenguaje común y corriente y tratamos de trasladárselo hacia las personas, porque si las personas no entienden de qué se trata lo que dice la norma, pues no saben cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos y cómo encontrar los errores, en este caso, de la Contraloría. Bien, entonces, la caducidad simplemente es la pérdida de competencia para pronunciarse, que tiene un órgano administrativo, en este caso la Contraloría General del Estado. Esa pérdida de competencia quiere decir que se extinguió la posibilidad para la entidad de ejercer un acto, de ejercer específicamente un acto administrativo. Aunque claro, ese acto administrativo puede también arrastrar previamente actos de simple administración que tienen vicios y esos actos de simple administración que tienen vicios, obviamente ese vicio lo trasladan al acto administrativo final. Entonces, la caducidad concebida como esa facultad que tiene la administración pública, porque vamos a tomarle desde ese punto de vista la caducidad desde la organización pública, esa facultad que tiene de pronunciarse y no lo hizo a tiempo, es decir, dejó transcurrir el tiempo y no se pronunció. Miren, aquí viene una lógica muy simple. Así como los administrados, cuando son auditados por la Contraloría, tienen un tiempo para ejercer sus derechos, para presentar pruebas en las distintas etapas. Para poner un ejemplo, en la predeterminación de responsabilidades, hablemos administrativa, tienen 30 días para presentar sus pruebas de descargo antes de que la Contraloría analice y genere una resolución. Entonces, no es que usted va al día 31 y la Contraloría le recibe, porque le dice usted tuvo 30 días desde que fue notificado. O lo mismo se aplica al otro lado. La Contraloría tiene tiempos para cumplir con su trabajo, para aprobar informes, para expedir resoluciones y muchos otros temas que vamos a ver ya mismo a continuación en este video. Y si no cumple con esos tiempos, pues obviamente ya no, su pronunciamiento extemporáneo no tiene validez jurídica. Y eso hay que hacerlo notar y eso hay que ejercer el derecho que nos corresponde. Puede ser en sede administrativa, que casi no funciona, o en sede judicial, donde con certeza obtendremos un resultado. Entonces, ¿por qué es importante? Ustedes deben decir, pero ¿qué es tan importante que la Contraloría no cumpla con los tiempos que tiene para sus distintos actos? Pues miren, es tan importante que cuando comete estos errores, pues se genera la nulidad del acto administrativo. ¿Qué quiere decir la nulidad? Pues que ese acto
no tiene eficacia jurídica. Cuando se declara la nulidad, quiere decir que ese acto nunca existió. Entonces, esto está inclusive en nuestra ley, en el Código Orgánico Administrativo, el artículo 105, pueden ver ustedes números 3 y 4 del 105, e inclusive el número 1 del 105 que habla de la violación de la Constitución y la ley. ¿Por qué hay violación constitucional y legal también cuando la Contraloría no cumple con sus tiempos? Pues porque está establecido, está dispuesto en la ley que la Contraloría debe cumplir con ciertos términos y plazos. Por lo tanto, aparte de que pierde competencia, obviamente también genera un acto ilegal, es decir, un acto viciado de ilegalidad, pero cuya consecuencia, como digo, es la nulidad del acto administrativo. Es decir, que el acto nunca existió, pero eso tiene que ser declarado, o puede ser por el mismo organismo o por los tribunales de lo contencioso administrativo, porque si no, el acto administrativo, una vez expedido, tiene legitimidad y ejecutoriedad. Entonces, por lo tanto, es importante conocer y entender qué es esta figura jurídica. Ahora, queremos mostrarles un extracto simple de una sentencia que salió, que la vamos a explicar en otro video porque esta sentencia es muy importante. Es la sentencia a través de la cual Keyport consiguió que se declare la nulidad de una glosa confirmada por $72 millones. ¿Y cuál fue la razón que el Tribunal Distrital de Quito le dio, otorgó lo que se solicitaba en la demanda, la nulidad? Pues que simplemente la Contraloría se demoró unos días más de lo que la ley le permitía para aprobar un informe. Es decir, incurrió en una caducidad para aprobar ese informe, una caducidad de pronunciarse aprobando un informe. Miren, un informe que es un simple acto de administración. Entonces, pero genera, como yo les decía, el vicio hasta el acto administrativo, que es después una resolución. Miren, y en la parte correspondiente, yo les puse aquí una foto y dice, la naturaleza jurídica de la figura de la caducidad, que es la pérdida, extinción o preclusión de una facultad o potestad procesal por no haber sido ejercida a tiempo, y su fundamento se encuentra en el orden consecutivo que debe tener el proceso o procedimiento. Es decir, es un tema procesal, pero se llama esto norma adjetiva o de procedimiento, pero una norma adjetiva, la violación de una norma adjetiva es suficiente para echar abajo una resolución de lo que en este caso hablamos de la Contraloría General del Estado. Unos pocos días, $72 millones o 73, no recuerdo exactamente, pero se dan cuenta lo que es que la Contraloría se pase un poquito de lo que tenía. Todo lo demás no tiene validez. Bien, entonces, una vez que hemos ya entendido qué es esto de la caducidad conceptualmente, bueno, vamos a hablar ahora de la caducidad en lo que es el control gubernamental. Miren, nosotros tenemos básicamente esta es una división que nosotros le hemos hecho, no está en la ley, no está en ningún manual. Pero como conocemos el proceso de control gubernamental, consideramos que tiene estas 4 etapas. El trabajo de campo, cuando se realiza la auditoría, la fase administrativo-jurídica, cuando se determinan responsabilidades, la impugnación, que puede ser una impugnación en sede administrativa, o sea, la solicitud del recurso de revisión a la Contraloría, o una impugnación en sede judicial ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. Y finalmente, cuando tenemos ya una sentencia ejecutoriada o una resolución firme, pues inicia ya la fase coactiva. Bien, rápidamente me voy a referir sobre la caducidad en cada una de estas etapas. Miren, en el trabajo de campo tenemos que la Contraloría, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se le llama esta ley LOCGE, pues tiene 180 días término desde la orden de trabajo
desde que se emitió el orden de trabajo hasta la aprobación del informe. 180 días término. Término es días hábiles, es decir, los días que se cuentan en un mes, pero descontando feriados y fines de semana. Por esto le ganó Keyport a la Contraloría, por el artículo 26 de la LOCJE. Ese artículo 26, por cierto, todo lo que yo estoy diciéndoles ha sido discutido ya ampliamente en sede judicial, inclusive en la Corte Constitucional. También la Contraloría perdió un caso del artículo 26. No obstante, ustedes pregúntenle a la Contraloría, oiga, ¿cómo interpreta el artículo 26? Y ellos lo interpretan a su manera. Ellos dicen que no son 180 días, que son 210 días. Hacen una interpretación extensiva de la ley, pero como les digo, en los tribunales los jueces no se comen ese cuento. En la fase administrativo-jurídica es cuando la Contraloría ya realiza la predeterminación de responsabilidades y después la siguiente fase en este mismo tema es la determinación de responsabilidades. Entonces, miren, aquí se aplica caducidad para la Contraloría desde que notifica una predeterminación de responsabilidad civil culposa, glosa. Tiene la Contraloría 180 días plazo para expedir esa resolución. Si no lo hace, esto está en el artículo 56 de la ley de la Contraloría, la LOCJE. Si no lo hace en ese tiempo, incurre en caducidad también, igual que en el punto 1, y vale igual. Igualmente también, si tiene una predeterminación de una responsabilidad administrativa culposa, desde que la persona presenta pruebas de descargo hasta que se expide la resolución, la Contraloría tiene 60 días plazo. Si ustedes tienen casos y están viendo ya esa información, como hay clientes que nos envían en Excel ya los hitos y las fechas y nos dicen, ¿sabe qué? Ha pasado esto, ¿incurrió la Contraloría en caducidad? Y muchas veces la respuesta es así, es verdad, es cierto. Entonces, en una impugnación, hablemos, cuando la persona ya es notificada de la resolución administrativa o civil, pues la persona tiene dos caminos. Puede tomar uno de los dos. Puede ir por vía administrativa, es decir, presentar el recurso de revisión, y la Contraloría ahí le da 60 días desde que es notificado para que solicite el recurso de revisión si lo quiere hacer, ¿no? Porque hay la otra vía que todavía no comento. Entonces, siguiendo en este mismo camino, en esta vía administrativa, pues la Contraloría, una vez que reciba la solicitud del recurso de revisión dentro de esos 60 días de la notificación del administrado, pues tiene 30 días para evaluar si cabe o no el recurso de revisión, si lo acepta o no lo acepta. Y si lo acepta, es decir, le da trámite, tiene 60 días nomás, para emitir su dictamen sobre el recurso que aceptó dar trámite. El problema, y esta ley de la Contraloría es muy, muy rebuscada, tiene muchos parches, es una ley, yo creo, mal hecha, mal concebida, del año 2002, pero en este tema de impugnación en sede administrativa, pues la ley nos dice que si al año de que se aceptó el recurso de revisión, es decir, pasaron esos 60 días que dice la ley y no se pronuncia la Contraloría, y llegamos al año, se produce el silencio administrativo negativo. La ley le llama denegación tácita, es decir, que la resolución se confirma. Artículos 85 y 71 de la ley de la Contraloría. Entonces, ¿qué hacer cuando pasó el año, pero la Contraloría no me dice nada, sino que de forma tácita se confirma la resolución? Pues entonces yo sé que ya se cumplió un año y puedo ir a impugnar esta resolución en sede judicial. Ya. Este era un camino. Vamos del otro camino. Yo decía, en impugnación tenemos vía administrativa, les acabé de explicar, o vía judicial. Segundo camino. Puedo no solicitar el recurso de revisión y simplemente directamente voy al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que esté más cercano a mi domicilio y presento una demanda
que se llama de plena jurisdicción o subjetiva para justamente solicitar la nulidad de esa resolución. Claro, obviamente habiendo razones y habiendo un estudio del caso de que es posible conseguir eso. Entonces, esto tiene la persona ahí, en cambio 90 días término para hacerlo. Y nosotros ya hemos hecho algún video sobre este tema de ¿vale la pena solicitar la impugnación en vía administrativa? Pues, salvo que el caso sea una cosa muy simple, no vale la pena. Muy simple me refiero a que el monto de la glosa o el monto de la sanción administrativa sea muy pequeño. Usted, si quiere perder el tiempo, váyase a los recursos de revisión, pero lo que normalmente no se consigue nada ahí. Simplemente queman tiempo y después le ratifican lo mismo que decía la resolución, en una resolución revisada. Bueno, finalmente, cuando ya tengamos una resolución en firme y digamos que ya se agotó todos los recursos que tenía el administrado, pues llega la fase coactiva. Tenemos ahí una fase preliminar donde se emite el título de crédito, a la persona se le da 10 días para el pago voluntario. Si no lo hace, se emite el auto de pago y ahí vienen, cuando la emisión del auto de pago viene la segunda fase de la fase coactiva, que ya es el procedimiento coactivo, donde ahí sí vienen ya las medidas cautelares en caso de que la persona después de recibido el auto de pago en 3 días no pague. Es decir, ahí sí viene lo que señala el auto de pago: pague en 3 días o dimita bienes o los paga o pague en efectivo. Entonces, pues de esa fase coactiva es complicado ahí cuando hay casos ya en esta fase y se ha perdido la impugnación anteriormente. Casi no hay en la fase coactiva forma de impugnar algo, salvo que la Contraloría haya cometido un error muy grave, y tenemos ahora un caso, es de una indefensión, que nunca comunicó, nunca notificó la resolución, es decir, en la fase 2 y 3 no comunicó nada. Entonces ahí sabemos que tenemos una oportunidad de ganar a la Contraloría un caso, a pesar de estar ya en la fase coactiva. Otra razón fuerte, y aquí viene el tema de la caducidad en la fase coactiva, es que, pero ya pasa muy poco, ya casi no sucede, que si desde que la resolución quedó en firme o quedó ejecutoriada, pues de ahí y han pasado más de 10 años y la Contraloría ni siquiera ha iniciado el procedimiento coactivo, pues entonces eso por prescripción de cobro, y lo dice la ley de la Contraloría, eso queda todo en cero, se puede declarar la nulidad ya de la acción que tenía la Contraloría para ejercerla, porque pasó demasiado tiempo. Entonces, miren, la Contraloría en cada una de las etapas tiene tiempos que cumplir. Volviendo al tema de la caducidad, y muchas veces no los cumple. Y hay una cosa interesante aquí, que la Contraloría también interpreta las normas a su manera. Y nosotros, digamos que les voy a narrar un ejemplo, mejor dicho, no mostrarlo porque me toma más tiempo. Pero digamos que tenemos un caso en el que en el trabajo de campo la Contraloría se demoró más de los 180 días término. Y llegamos a la predeterminación en la fase administrativo-jurídica. Y le hacemos notar a la Contraloría esto y le decimos: mire, Contraloría, usted ya no puede confirmar esta predeterminación porque se demoró demasiado tiempo en el trabajo de campo, e inclusive mostrándole todas las sentencias que ha perdido en tribunales distritales, Corte Nacional de Justicia, allá hasta, este caso llega hasta la Corte Constitucional. Todo lo ha perdido la Contraloría. No obstante, ellos dicen no. Dice, eso que se ha perdido, esos casos, esos son otros casos. Eso no tiene relación con esto. Lo de la Corte Constitucional, igual. Eso fue de un caso puntual. Esto no tiene relación con esto. Cuando todos los casos son análogos y todos los casos caen en el mismo tema. Entonces, la Contraloría es, ¿cómo les digo? Ni siquiera es un hueso duro de roer, sino es un gigante abusivo que hace bullying y que utiliza su fuerza para doblegar a los administrados innecesariamente.
Porque si la Contraloría demostrara menos un caso ganado en todo lo que estoy yo conversándoles aquí, no ha ganado nunca nada en los tribunales de la República. ¿Por qué? Porque la ley es sumamente clara y cuando se viola la ley, pues los tribunales tienen que dar la razón al que tienen que dar la razón. En este caso, los demandados. Perdón, los demandantes. Entonces, a pesar de eso, tenemos casos todo el tiempo de que la Contraloría no acepta muchos de estos tipos de caducidad que yo estoy conversando aquí. O sea, usted le dice a la Contraloría eso y se ríen ellos. Usted le dice, que violó aquí, se demoró mucho tiempo en expedir la resolución. Y igual les resbala. Les resbala prácticamente todo, excepto lo que señala el artículo 71 de la LOGGE respecto de cuando ha pasado 7 años desde que sucedió el acto hasta que fue notificada la persona. Es lo único que nosotros hemos visto que en sede administrativa se ha podido desvanecer. Pero todos los demás tipos de caducidades, y lo son, la Contraloría no les hace caso. Y también el tema de la coactiva. Cuando ha pasado más de 10 años sin que se haya iniciado el tema coactivo, también la Contraloría no lo puede ganar. Bien, con eso que ya hemos visto a breves rasgos cómo se produce la caducidad en las distintas etapas del control gubernamental, quiero concluir con un comentario. David versus Goliat. A ver, la Contraloría o la administración pública como yo ya les dije, es un gigante. Y la administración pública tiene un poder inmenso. De hecho, se les llaman sus capacidades, su poder es exorbitante. Y comparando eso con la capacidad de una persona natural, miren, la Contraloría, cuando va a los juicios, por temas de caducidad hablemos, para no salirnos de esto, porque hay muchas más razones como para que se declare nula una resolución. La Contraloría, sabiendo que va a perder en el juicio, igual al administrado le niega, en todas las etapas le niega la razón. Le dice, no, eso no es caducidad, eso no es caducidad, le hace llegar hasta los tribunales. ¿Cuánto cuesta una defensa judicial? Bueno, depende de la complejidad del caso, pero no es algo barato. Por más que le den barato, igual no hay una defensa judicial barata. Pero usted dice, ¿pero por qué yo tengo que ir a una defensa judicial si yo tengo la razón? Porque usted está peleando contra este personaje. Y este personaje no tiene moral. ¿Se da cuenta lo que digo? Este personaje no tiene moral. Este juega sucio y quiere ganar a como de lugar, aunque sabe que tiene las de perder igual. Y entonces David, que es el administrado, imagínense, tiene que gastar en abogados, gana en el tribunal distrital, porque los jueces le dan la razón, porque es así. Y la Contraloría, no satisfecha con eso, siempre va a la instancia superior, que no es una instancia, porque el Tribunal Contencioso Administrativo es una sola instancia, no hay más, pero quiere casar la sentencia. Entonces solicita la casación a la Corte Nacional de Justicia, sabiendo igual que no tiene asidero lo que está haciendo jurídicamente, es decir, sabiendo que hay en N casos que la Contraloría pierde de esto, igual. ¿Qué le toca al señor aquí, David? Pagar nuevamente servicios jurídicos para que le defiendan ahora en la Corte Nacional de Justicia, imagínense. Y llega a la Corte Nacional de Justicia y pierde nuevamente la Contraloría, porque eso lo vamos a hacer en otros videos explicando ya con ejemplos y casos. Lo que pide la Contraloría es absurdo, lo fundamenta mal, etcétera, etcétera. Entonces, pierde nuevamente. Y por eso es lo bueno es que al final de la historia David gana ante este monstruo inmenso, horrible, inmoral. Pero gana, amigos, con un desgaste inmenso, psicológico, en tiempo, económico, cuando la Contraloría sabía desde el inicio, desde una predeterminación, que cuando David le dijo, vea, esto está mal, sabía que eso era así, pero no. Siguió confirmando todo, confirmó, perdió el juicio y quiere la casación del juicio, etcétera. Es decir, es una cosa que nosotros no podemos entender, nos molesta, porque conocemos de las personas
que muchas veces no tienen casi ni recursos. Vea, hay personas que están aquí como David, no tienen ni empleo y tienen que estarse defendiendo de la Contraloría. Pero defendiendo injustamente, porque Contraloría les debió haber aceptado cuando el administrado le dijo, mire, usted por caducidad incurrió en esta violación. Hasta ahí debió llegar la Contraloría y decir, tiene razón, se desvanece, no se confirma, pero no, todo lo contrario. Entonces, ese es el tema. Sí, no suena bonito esto y no es bonito, pero yo les comento cómo es en la realidad. Y de ahí la mala fama de este organismo de control, culpa de ellos mismos. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si ustedes quieren realizarnos consultas, lo pueden hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico info@franciscoaguirre.com. Pueden ver nuestros otros videos de YouTube, pueden entrar a nuestra página web www.franciscoaguirre.com. Pueden suscribirse a nuestra página para que les llegue correos electrónicos periódicos sobre estos temas e inclusive capacitaciones que pensamos y planificamos hacer pronto. Es decir, para que usted conozca todo lo que está pasando en relación a este tema que entiendo es de su interés, y nos estamos viendo en la próxima. Hasta pronto.